Módulo 1, clase 1.2 y para toda la vida. El señor Bert Hellinger. Este es otro mudra, se conoce como Sunya Mudra. Es el dedo medio, toca la yema con el dedo pulgar. El medio, no el anular, ¿eh? Y el Sunya Mudra es el mudra celeste, así se le conoce, para problemas y molestias que tienen que ver con el oído. Atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído. En ocasiones, si se fijan, los dedos, el índice, disculpen, el anular y el meñique están rectos aquí, derechos. Yo no puedo, están un poco curvos, si los alcanzan a ver. Entonces lo que hago es, me apoyo con los otros dedos de la otra mano. Y estoy segura que este sería otro mudra, pero así es como logro hacerlo yo. Y vamos a quedarnos allí unos segundos, cuando menos un minuto. Cada mudra se recomienda, según algunos textos, de 2 a 3 minutos. Hay otros que dicen 15 minutos. Hay otros que llegan a decir hasta media hora. Entonces, como guste. Aquí eh, volvemos a revisar nuestro cuerpo, a recorrer y a darme cuenta que estoy tensa del lado izquierdo o del lado derecho o de los dos lados. Eso es un buen suspiro, sí. Gracias. Esta es una foto del señor Bergelinger. Una foto del señor Bergelinger. Esto debe haber sido allá por finales de 1900, principios del año 2000. Señor Bergelinger. Su vida. Su nombre. Anton Hellinger. Recuerdo que fue en el 2009 que una maestra y colega estadounidense, Angwin St. Just, me dice, Bert no se llama Bert. Le digo, ¿what? En inglés. Fui su traductora. Y me dice, no, se llama Anton. Y yo pensé, ¿y ahora qué hago con este conocimiento? El señor se daba a conocer como Bert. No me veía yo diciendo, él no es Bert, él se llama Anton. Sin embargo, después esto se fue aclarando. Anton Hellinger nace el miércoles 16 de diciembre de 1925 en Leimen, Baden-Württemberg. Deja este plano físico el jueves 19 de septiembre 2019 en Berchtesgaden, Deutschland, Alemania, a la edad de 94 años.
Pensé que lo había corregido, pero bueno, es para que recuerden, se llama Anton Hellinger, nace el miércoles y deja este plano físico un jueves, 19 de septiembre, en Alemania, y muere a la edad de 94 años. Durante sus primeros 20 años se le conoce con el nombre de Anton. Los que llevan ese nombre son investigadores, maestros, abrecaminos, visionarios idealistas que cargan la antorcha y muestran a otros por dónde ir. Esto lo leí en Google y cuando lo leo digo, sí, lo está describiendo él. Investigador, maestro, abrecaminos, visionario idealista, cargó la antorcha y nos mostró y nos sigue mostrando por dónde ir. A los 10 años entra a estudiar en un monasterio católico. A los 17 años lo reclutan las Fuerzas Armadas, lo capturan y lo hacen prisionero de guerra en un campo de los aliados en Bélgica y se escapa. Mundialmente conocido como Bert Hellinger. Crece en una familia católica. Él dice que esto lo salva del fanatismo del nacionalsocialismo de Hitler. Tiene un hermano mayor. A los 20 años ingresa a la Orden Católica de los Misioneros de Mariannhill, donde antes había estudiado de niño. Aquí está una fotografía del monasterio, la saqué de Google. El lema de ahí, de esa orden, ¿no? Es, si nadie más va, yo sí. Cuando leo eso, digo, claro, eso también describe al señor Hellinger. Él viajó a muchos lugares, muchos, invitado por mucha gente, por supuesto. Por eso compartí ese lema de la orden de Mariannhill. Toma el nombre religioso Sweetbert, que significa buscar la religión y la sabiduría, ser introspectivo, amante de la naturaleza, de la espiritualidad, los ambientes pacíficos y el enseñar. También cuando lo busqué dije, sí, claro, lo está describiendo a él. Es individualista, versátil, sereno, tolerante, intuitivo, magnético. Llegó a llenar, que yo sepa, seguramente tal vez hasta más, salas con 1000 personas. Esto lo viví yo en la Ciudad de México, en el CUDEC, en Tlalnepantla. Sí, él tenía un magnetismo impresionante. Y me llamó la atención que ambos nombres, Anton y Sweetbert, en su significado, lo describen a él, los dos nombres. Lo envían de misionero a Sudáfrica con los zulúes. Aquí saqué una foto de los zulúes de Google. Ellos no pueden pronunciar Sweetbert y solo le dicen Bert. De ahí sale el Bert Hellinger y se queda con ese nombre él. Aprende su lengua, la de los zulúes. Se da cuenta que sus rituales son parecidos a los de la misa de la Iglesia Católica. Ve la importancia de tomar en cuenta a los ancestros.
participa en un entrenamiento ecuménico religioso de dinámicas de grupo. Ahí preguntan algo que le cambia la vida. ¿Qué es más importante, tus ideales o las personas? ¿A quién sacrificarías a la edad de 45 años, después de 25 años? Decide dejar la orden y conoce a Gerta, su primera esposa, ex religiosa como él. Él comenta en uno de sus libros que cuando les hicieron esa pregunta, ¿qué es más importante, tus ideales o las personas? Él se tarda 3 días en responder y responde con acción. Es decir, deja la orden y se casa. Estudia filosofía y teología en la Universidad de Würzburg, 1947-1951, pedagogía en la Universidad de Natal en Sudáfrica, 1953-1954, diploma de educación universitaria por la Universidad de Sudáfrica, entrenamiento en la orientación fenomenológica de las dinámicas grupales de los anglicanos. Cuando sale del sacerdocio, se entrena en psicoanálisis, terapia primal, psicodrama, hipnosis, análisis transaccional, terapia gestalt, programación neurolingüística, terapia sistémica familiar, constelaciones familiares. Su trabajo, ser docente, ser misionero, sacerdote de la Iglesia Católica en Sudáfrica, director de varias escuelas, psicoanalista, terapeuta sistémico. El señor, estas son preguntas para ustedes. El señor Hellinger, ¿cómo se le conoce? ¿Quién recuerda? Anton fue su nombre, como se le conoce en un principio, durante sus primeros 20 años. Ajá. Y Bert. 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 B-E-R-T. Y sí, se le conoce como el creador de constelaciones familiares, sin embargo, no es el creador. Los creadores fue un matrimonio estadounidense, Ruth McClellan y Les Cadiz, matrimonio ellos. Sin embargo, lo que sí hizo el señor Hellinger fue dar a conocer y aplicar principios que marcan una diferencia impresionante en la terapia sistémica familiar. Sí, aunque se le conoce como el creador de constelaciones familiares. De hecho, ese nombre se dice mucho antes, en 1994, que se sepa por el señor Alfred Adler, fue el que acuñó ese término en las relaciones familiares. Antes de dedicarse a las constelaciones familiares, ¿qué hizo? ¿Sí recuerdan? Hizo muchas cosas, muchas. Sí, lo vamos a ver más adelante. Los creadores de constelaciones familiares, Ruth McClellan y Les Cadiz. Terapia de grupo, terapia, le llaman terapia de grupo. El señor Hellinger estudió con ellos.
y con la señora Thea Schoffelder. Schoffelder, creo. Y antes que hizo de constelaciones, sí, él fue sacerdote, docente, misionero, sí, y también psicoanalista. Primero fue psicoanalista y el psicoanálisis, él comenta, no me llenó, no, y entonces empieza a aplicar otras técnicas y a estudiar otras técnicas, no aplicar, primero las estudia, antes de constelaciones familiares. ¿Qué pregunta le cambia la vida? ¿Sí recuerdan la pregunta? Lo que le preguntaron cuál era más importante para él, Ujú, ujú, sí. dos cosas dos preguntas. Ujú. Y lo que le preguntan es, ¿qué es más importante para ti, las personas o los ideales? Y ahí es donde se casó. Bueno, primero se sale del sacerdocio, sí, y después se casa, sí, orden nada más. Primero fue una cosa y después fue otra. Cuando se da cuenta que para él son más importantes las personas y que las religiones, con todo respeto, manejan muchos ideales, como la política, como las instituciones, como las empresas. Eh, conocí a alguien que estaba trabajando en X lugar y tuvo que ausentarse para operarse y la jefa inmediata no le creyó y la despidió. Entonces, para esta persona, las personas no eran más importantes, sino el ideal de alguien tiene que estar en mi empresa y nadie debe faltar. Y quizá esa era la pregunta o la petición de que yo fuera humana, que pudiera entender. Por eso sí entiendo. Y por eso no hay calificaciones conmigo, ni hay asistencia. Si asisten, qué dicha. Si no asisten, lo dejo con ustedes, qué dicha. Si es que están haciendo algo que les guste. La ventaja es de que pueden ver absolutamente todo gracias a que Elías sube las clases a YouTube en el Jardín de Constelaciones. Así se llama el canal. Y pueden verlo, y pueden repasarlo, y pueden ver otras cosas que eh, nos hemos tomado el tiempo de subir, como lectura de libros que a mí me gustan y otras cosas. Entonces, poemas, pensamientos de otros, en fin. Entonces, esa pregunta de qué es más importante para ti, tus ideales o las personas, es lo que le cambia la vida. Y aquí están las respuestas. El señor Hellinger se le conoce como Bert Hellinger, su nombre de pila, Anton, fue sacerdote católico y psicoanalista antes de dedicarse a las constelaciones familiares. El señor Hellinger, la pregunta que le cambia la vida es, ¿qué es más importante para ti, tus ideales o las personas? Y ya sabemos que él respondió, ¿y a quién sacrificarías por quién? Mm. Aquí está otro mudra que se llama Hakini. Vamos, son las yemas de los dedos, se tocan unas con otras. Dice, ejercita el cerebro, mejora la concentración, balancea los hemisferios del cerebro y beneficioso para niños autistas. Me van a escuchar decir que yo creo que todos tenemos algo de autismo, algo de esquizofrenia, algo de paranoia, algo de nerviosismo, algo de angustiosos. Tenemos todo. Y todo termina por pasar.
Y bueno, aquí ya terminamos esta presentación. ¿Quedó claro lo del señor Hellinger? Muy bien, gracias. Ujú. Ujú. Sí, quedó claro. Y lo anterior también. Interesante lo de